Capítulo 2. El Centro Acción para el Desarrollo tiene su sede en la Avenida Pardo, en Miraflores, una de las últimas casitas que resiste al avance de los edificios que han ido sustituyendo una tras otra a las viviendas de ladrillos y madera, rodeadas de jardines a las que daba sombra, rumor de hojas y algarabía de gorriones las copas de los ficus. Antes señores de la calle y ahora pigmeos disminuidos por los rascacielos. El buen gusto de Moisés, del doctor Moisés Barbie Leiva, me recuerda a la secretaria de la entrada. Ha llenado la casa de muebles coloniales que congenian con la construcción, uno de esos remedos de los años 40 de arquitectura neovirreinal. Balcones con celosías, patios sevillanos, arcos moriscos, fuentes de azulejos, que no deja de tener encanto. La casa brilla y se nota actividad en los cuartos que dan al jardín, bien podado y regado. Dos guardianes con fusiles que al entrar me registran a ver si no llevo armas se pasean en el vestíbulo de entrada. Mientras espero a Moisés, examino las últimas publicaciones del centro, expuestas en una vitrina con luz fluorescente, estudios de economía, estadística, sociología, política, historia, libros bien impresos y con carátulas que tienen como viñeta un pájaro marino prehistórico. Moisés Barbie Leiva es la espina dorsal del Centro Acción para el Desarrollo, el que gracias a su habilidad combinatoria, simpatía personal y prodigiosa capacidad de trabajo, es una de las instituciones culturales más activas del país. Lo extraordinario de Moisés, más aún que su voluntad ciclónica y su optimismo a prueba de balas, es su habilidad combinatoria, ciencia anti-hegeliana que consiste en conciliar los contrarios, y como hizo el santo limeño San Martín de Porres, hacer comer al mismo plato a perro, pericote y gato. Gracias al genio ecléctico de Moisés, el centro recibe subvenciones, becas, préstamos del capitalismo y del comunismo, de los gobiernos y fundaciones más conservadores y de los más revolucionarios, y tanto Washington como Moscú, Bonn como La Habana, París como Pekín, la considera una institución suya. Están equivocados, por supuesto. El Centro Acción para el Desarrollo es de Moisés Barbie Leiva y no será de nadie más hasta que él desaparezca, y es seguro que desaparecerá con él, pues no hay nadie en este país capaz de reemplazarlo en lo que hace. Moisés, en tiempos de Maita, era un revolucionario de catacumbas, ahora es un intelectual progresista. Rasgo central de su sabiduría es haber conservado intacta una imagen de hombre de izquierda y haberla incluso robustecido, a medida que el centro iba prosperando y él con el centro, así como ha sido capaz de mantener excelentes relaciones con los más encondados adversarios ideológicos, ha podido llevarse bien con todos los gobiernos que ha tenido este país en los últimos 20 años sin entregarse a ninguno. Con un olfato magistral de la dosis, las proporciones, las distancias, él sabe contrarrestar cualquier concesión excesiva en una dirección con compensatorios alardes retóricos hacia el opuesto. Cuando en un cóctel lo oigo hablar demasiado intensamente contra el saqueo de nuestros recursos por las transnacionales o contra la penetración cultural del imperialismo que pervierte nuestra cultura tercermundista. Ya sé, este año los aportes norteamericanos a los programas del centro han sido más considerables que los del adversario, y si en una exposición o concierto lo noto. De pronto, alarmado por la intervención soviética de Afganistán, ha dolido por la represión de la solidaridad de Polonia. Es que esta vez sí ha conseguido alguna ayuda de los países del este. Con estas fintas y argucias, él puede probar siempre su independencia ideológica y la de la institución que dirige. Todos los políticos peruanos capaces de leer un libro no son muchos, lo cree su asesor intelectual y están seguros que el centro trabaja directamente para ellos, lo que en un vago sentido no deja de ser cierto. Moisés ha tenido la sabiduría de hacerles sentir a todos que llevarse bien con la institución que dirige les conviene, y esta sensación por lo demás corresponde de la verdad. Pues a los derechistas la vinculación con el centro los hace sentir reformistas, socialdemócratas, casi socialistas. A los izquierdistas los adecenta y los modera, imprimiéndoles cierto empaque técnico, un barniz intelectual. A los militares los hace sentirse civiles, a los curas laicos y a los burgueses proletarios y telúricos.
Como tiene éxito, Moisés despierta convulsivas envidias y mucha gente habla pestes de él, y se burla del Cadillac color concha de vino en el que rueda por las calles. Las peores lenguas son por supuesto las de los progresistas que gracias al centro, a él, comen, se visten, escriben, publican, viajan a congresos, ganan becas, organizan seminarios y conferencias y aumentan su prontuario de progresistas. Él sabe las cosas que dicen de él y no le importa. O sí le importa, lo disimula. Su éxito en la vida y la preservación de su imagen dependen de una filosofía que no variará jamás un ápice. Es posible que Moisés Barbi Leiva tenga enemigos, pero Moisés Barbi Leiva no es enemigo de nadie de carne y hueso, salvo de esos monstruos abstractos, el imperialismo, el latifundismo, el militarismo, la oligarquía, la CIA, etc., que le sirven para sus fines tanto como sus amigos, el resto de la humanidad viviente. El jacobino intratable que era Maita hace 30 años diría de él, sin duda, que es el caso típico del intelectual revolucionario que se sensualizó, lo que es probablemente exacto, pero reconocería que con todas las transacciones y simulaciones que tiene que hacer el endemoniado país que le tocó, Moisés Barbi Leiva ha conseguido que varias decenas de intelectuales vivan y trabajen en vez de haraganear en un mundillo universitario corrompido por la frustración y las intrigas, y que otros tantos viajen, sigan cursos de especialización, mantengan un contacto fecundo con sus colegas del resto del mundo. Reconocería que, sensualizado como está Moisés Barbi Leiva, ha hecho él solito lo que deberían hacer el Ministerio de Educación, el Instituto de Cultura, a cualquiera de las universidades del Perú, y no ha hecho ninguna otra persona o institución. No reconocería nada de esto, porque esas cosas para Maita eran distracciones de la tarea primordial, la única obligación de quien tiene ojos para ver y decencia para actuar, la lucha revolucionaria. Salud, me tiende la mano Moisés. Salud, camarada, respondió Maita. Era el segundo en llegar, algo excepcional, pues siempre que había reunión del comité, era él quien abría el garaje del Jirón Zorritos, que servía de local al puerto. Los 7 miembros del comité tenían llave, y cada cual usaba a veces el garaje para dormir si no tenía otro techo, o para realizar algún trabajo. Los 2 universitarios del comité, el camarada Anatolio y el camarada Medardo, preparaban aquí sus exámenes. Hoy te gané, se asombró el camarada Medardo. ¡Qué milagro! Anoche tuve una fiesta y me acosté tardísimo. ¿Tú, una fiesta? Se rió el camarada Medardo. Otro milagro. Algo interesante, explicó Maita. Pero no lo que estás pensando. Informaré ahora al comité justamente. En el exterior del garaje no había nada que indicara el género de actividades que tenía lugar adentro, pero en el interior colgaba en la pared un cartel con las caras barbadas de Marx, Lenin y Trotsky, traído por el camarada Jacinto de una reunión de organizaciones trotskistas en Montevideo. Arrumbados contra las paredes había altos de voz obrera y volantes manifiestos, adhesivos a huelgas o denuncias que no habían alcanzado a repartir. Había un par de sillas desfondadas y unos banquitos de 3 patas que parecían de ordeñadora o de espiritistas, y unos colchones apilados uno sobre otro y cubiertos con una frazada que servían también de asiento cuando hacía falta. Sobre una repisa de ladrillos y tablones languidecían algunos libros llenos de polvo de cal, y en un rincón se veía el esqueleto de un triciclo sin ruedas. El local del port era tan estrecho que con 1/3 del comité daba la impresión de haber quórum. Maita. Moisés se echa atrás en su silla mecedora y me examina, incrédulo. Maita, le digo. ¿Te acuerdas de él, no? Recupera su aplomo y su sonrisa. Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Pero me llama la atención. ¿Quién se acuerda en el Perú de Maita? Poca gente. Y por eso a los pocos que se acuerdan les estoy exprimiendo los recuerdos. Sé que me ayudará, porque Moisés es un hombre servicial, siempre dispuesto a echar una mano a todo el mundo, pero me doy cuenta también que para hacerlo tendrá que romper una prevención psicológica, hacerse cierta violencia, porque Maita y él tuvieron muy cerca y fueron seguramente muy amigos. Le incomoda el recuerdo del camarada Maita en esta oficina llena de libros encuadernados, un mapa del antiguo Perú en pergamino y una vitrina de huacos fornicantes. ¿Lo hace sentirse una situación ligeramente falsa el tener que volver a hablar de aquellas acciones e ilusiones que compartieron él y Maita? Probablemente.
A mí mismo, que nunca llegué a ser su compañero político, el recuerdo de Maita no deja de causarme cierto malestar, de manera que el importante director del Centro de Acción para el Desarrollo. Era un buen tipo, dice, prudentemente, a la vez que me mira como queriendo descubrir en lo más secreto mi propia opinión de Maita. Idealista, bien intencionado, pero ingenuo, iluso. Yo por lo menos en ese desgraciado asunto de Jauja tengo la conciencia limpia. Le advertí el disparate en que se metía y traté de hacerlo recapacitar. Tiempo perdido, por supuesto, porque era una muía. Estoy tratando de reconstruir sus comienzos políticos, le explico. No sé gran cosa, salvo que muy chico a finales del colegio o el año que estuvo en San Marcos se hizo aprista y después se hizo de todo, es la verdad. Dice Moisés, aprista, comunista, escisionista, trosco, todas las sectas y capillas. No pasó por otras porque entonces no había más. Ahora tendríamos posibilidades. Aquí en el centro estamos haciendo un cuadro de todos los partidos, grupos, alianzas, fracciones y frentes de izquierda que hay en el Perú. ¿Cuántos calculas? Más de 30. Tamborilea en el escritorio y adoptó un aire pensativo. Pero hay que reconocer una cosa, añade de pronto, muy serio. En todos esos cambios no hubo ni pizca de oportunismo. Sería inestable, alocado, lo que quieran, pero también la persona más desinteresada del mundo. ¿Te digo algo más? Había en él una tendencia autodestructiva, de heterodoxo, de rebelde orgánico. Apenas se metía en algo, comenzaba a disentir y terminaba una actividad fraccional. Era más fuerte en él que cualquier otra cosa a discrepar. Pobre camarada Maita. Qué destino jodido, ¿no? Se abre la sesión, dijo el camarada Jacinto. Era el secretario general del POR y el más viejo de los 5 representantes. Faltaban 2 miembros del comité en la cámara, el camarada Payardi y el camarada Carlos. Después de esperarlos media hora, habían decidido comenzar sin ellos. El camarada Jacinto, con voz carrasposa, hizo un resumen de la última sesión hacía 3 semanas. No llevaban libro de actas por precaución, pero el secretario general apuntaba en una libretita los principales temas de cada debate y ahora iban revisándola. Arrugaba mucho los ojos mientras hablaba. ¿Qué edad tenía el camarada Jacinto? ¿60? ¿Acaso más? Cholo fornido y erecto, con una cresta de pelo sobre la frente y unos aires deportivos que lo rejuvenecían. Era una reliquia en la organización, pues había vivido su historia desde aquellas reuniones a comienzos de los años 40 en casa del poeta Rafael Méndez Dorich, cuando de la mano de unos surrealistas que volvían de París, Westphalen, Abril de Vivero, Moro, habían llegado a las ideas trotskistas al Perú. El camarada Jacinto había sido uno de los fundadores de la primera organización trotskista, el Grupo Obrero Marxista de 1964, la simiente del POR, y en Fertilizantes S.A. Fertiza, donde trabajaba hacía 20 años. Había entregado siempre en minoría la directiva sindical pese a la hostilidad de apristas y rabanitos. ¿Por qué se ha quedado con aquellos en vez de irse con el otro grupo? Maita se alegraba mucho, pero no lo entendía. Toda la vieja guardia trotskista, todos los contemporáneos del camarada Jacinto se habían quedado en el POR. ¿Por qué él? En cambio, estaba en el PORT. ¿Por no apartarse de la gente joven? Debía ser por eso, pues a Maita le parecía dudoso que el camarada Jacinto le importara mucho la polémica internacional del trotskismo entre pablistas y antipablistas. El problema de Voz Obrera, dijo el secretario general, es lo más urgente. Infantilismo de izquierda, hechizo de la contradicción, no sé cómo llamarlo, dice Moisés. La enfermedad de la ultraizquierda, ser más revolucionario que ir más a la izquierda, que ser más radical, esa fue la actitud de Maita toda su vida. Cuando estábamos en la juventud aprista, un par de mocosos recién salidos del cascarón, el APRA en la clandestinidad, Manuel Soane nos dio unas charlas sobre la teoría del espacio-tiempo histórico de Aya de la Torre y su refutación y superación de la dialéctica del marxismo. A Maita, por supuesto, se le metió que teníamos que estudiar marxismo para saber qué refutábamos y superábamos. Formó un círculo y a los pocos meses la JAP nos puso en disciplina, y así, sin saber cómo, terminamos colaborando con los rabanitos. El resultado fue el panóptico, nuestro bautizo.
Se ríe y yo me río, pero no nos reímos de las mismas cosas. Moisés se ríe de esos juegos de niños precozmente politizados que eran él y Maita entonces, y con su risa trata de convencerme que todo aquello no tuvo la menor importancia, un sarampión de imberbes, anécdotas que se llevó el viento. Yo me río de 2 fotografías que acabo de descubrir en su escritorio. Se miran y equilibran, cada una en un marco de plata. Moisés estrecha la mano del senador Robert Kennedy en su visita al Perú, promoviendo la Alianza para el Progreso, y Moisés junto al presidente Mao Zedong en Pekín, con una delegación de latinoamericanos. En ambas sonríe con neutralidad. Que informe el responsable, añadió el camarada Jacinto. El responsable de Voz Obrera era él. Maita sacudió la cabeza para ahuyentar la imagen del alférez Vallejos, que junto con una gran modorra lo perseguía desde que despertó esa mañana con solo 3 horas de sueño en el cuerpo. Se puso de pie, sacó la pequeña ficha con el esquema de lo que iba a decir. Así es, camaradas. Voz Obrera es el problema más urgente y hay que resolverlo hoy mismo, dijo él conteniendo un bostezo. En realidad son 2 problemas y debemos tratarlos por separado. El primero, el del nombre, surgido por la salida de los divisionistas, y el segundo, el de siempre, el económico. Todos sabían de qué se trataba, pero Maita se lo recordó con lujo de detalles. La experiencia le había demostrado que esa prolijidad al exponer un tema ahorraba tiempo más tarde en el debate. Asunto primero. ¿Debían seguir llamando Voz Obrera con el añadido de la T al órgano del partido? Porque los divisionistas habían sacado ya su periódico con el título de Voz Obrera, usando la misma viñeta, para hacer creer a la clase obrera que ellos representaban la continuidad del POR y el PORT. La división, una sucia maniobra, por supuesto, pero había que encarar los hechos. Que hubiera 2 partidos obreros revolucionarios ya resultaba confuso para los trabajadores. ¿Qué orientarían más? Por otra parte, que hubiera 2 partidos obreros revolucionarios ya resultaba confuso para los trabajadores. Que hubiera 2 voz obrera, aunque una de ellas llevara la letra T de trotskista, los desorientaría aún más. Por otra parte, el material del nuevo número estaba armado en la imprenta de Cocharcas, así que había que tomar una decisión ahora. ¿Se imprimiría como Voz Obrera T o le cambiaban el nombre? Hizo una pausa mientras prendía un cigarrillo al ver si los camaradas Jacinto, Medardo, Anatolio o Joaquín decían algo. Como permanecieron mudos, siguió arrojando una bocanada de humo. El otro asunto es que faltan 500 soles para pagar este número. El administrador de la imprenta me ha advertido que a partir del próximo el presupuesto subirá lo que ha subido el papel, 20%. La imprenta de Cocharcas les cobraba 2.000 soles por 1.000 ejemplares de 2 pliegos y ellos vendían el número a 3 soles. En teoría, si se agotaba el tiraje, les hubiera quedado una utilidad de 1.000 soles. En la práctica, los kioscos y canillitas cobraban el 50% de comisión por número vendido, con lo cual, ya que no tenían avisos, perdían 50 centavos por ejemplar. Solo dejaban utilidad los que vendían ellos mismos en la parte de las fábricas, en las puertas de las universidades y sindicatos, pero salvo raras veces, como atestiguaban esas rumas de números amarillentos que rodeaban desmoralizadoramente universidades y sindicatos, pero salvo raras veces, como atestiguaban esas rumas de números amarillentos que rodeaban pero salvo raras veces, como atestiguaban esas rumas de números amarillentos que rodeaban desmoralizadoramente al Comité Central del PORT. En el garaje de Girón Zorritos nunca se había agotado los 1.000 ejemplares, y entre los que salían buena parte no eran vendidos sino regalados. Voz Obrera había dejado siempre pérdidas. Ahora con la división las cosas empeorarían. Maite intentó una sonrisa de aliento. No es el fin del mundo, camaradas. No pongan esas caras tristes. Más bien encontremos una solución. Del Partido Comunista lo expulsaron cuando estaba en la cárcel, si la memoria no me falla, recuerda Moisés. Pero a lo mejor me falla. Me pierdo con todas esas rupturas y reconciliaciones. ¿Estuvo mucho tiempo en el Partido Comunista?, le pregunto. ¿Estuvieron? Estuvimos y no estuvimos, según por donde se mire. Nunca nos inscribimos ni tuvimos carnet, pero nadie tiene carnet en ese momento.
El partido estaba en la ilegalidad y era minúsculo. Colaborábamos como simpatizantes más que como militantes. En la cárcel, Maita, con su espíritu de contradicción, empezó a sentir simpatías heréticas. Nos pusimos a leer Trotsky, yo arrastrado por él. En el frontón ya daba conferencias a los presos sobre el doble poder, la revolución permanente, la esclerosis del estalinismo. Un día llegó la noticia de que los rabanitos los habían expulsado, acusándolo de ultraizquierdista, divisionista, provocador, trotskista, etc. Al poco tiempo, yo salí desterrado a la Argentina. Cuando volví, Maita militaba en el POR. ¿Pero no tienes hambre? Vamos a almorzar entonces. Es un mediodía espléndido de verano, con un sol blanco y vertical que alegra casas, gentes, árboles. Cuando en el rutilante Cadillac color concho de vino Moisés salíamos a las calles de Miraflores, más atestadas que otros días las patrullas policiales y de jeeps de ejércitos con soldados encasquetados. Hay una ametralladora en la entrada de la diagonal, protegida por sacos de arena a cargo de la infantería de la Marina. Al pasar frente a ella, el oficial que comanda el puesto está hablando por una radio portátil. En un día así lo indicado es comer junto al mar, dice Moisés. ¿Al Costa Verde o al suizo de la Herradura? El Costa Verde está más cerca y mejor defendido contra posibles atentados. En el trayecto hablamos de Port. En los años finales de la dictadura odriguista, 1955 y 1956, cuando los presos políticos salían de la cárcel y los exiliados volvían al país. Entre tú y yo, eso del POR era una broma, dice Moisés. Una broma seria, por supuesto, para los que dedicaron su vida y se jodieron. Una broma trágica para los que se hicieron matar, y una broma de mal gusto para los que se secaron el cerebro con panfletos masturbatorios y polémicas estériles. Pero por donde se mire, una broma sin pies ni cabeza. Como temíamos, el Costa Verde está repleto. En la puerta el servicio de seguridad del restaurante nos registra y Moisés deja su revólver a los vigilantes. Le dan a cambio una contraseña amarilla. Mientras esperamos que desocupe una mesa, nos instalan bajo un toldo de paja pegado al rompeolas. Tomando una cerveza fría, vemos estrellar las olas y sentimos en la cara las salpicaduras del mar. ¿Cuántos eran en el POR en tiempos de Maita?, le pregunto. Moisés se abstrae y bebe un largo trago que le deja un bozal de espuma. Se limpia con la servilleta, mueve la cabeza con una sonrisita burlona flotando por su cara. Nunca más de 20, murmura. Habla tan bajito que tengo que acercar la cabeza para no perder lo que dice. Fue la cifra tope, lo celebramos en un chifa, y éramos 20. Poco después vino la división, pablistas y antipablistas. ¿Te acuerdas del camarada Michael Pablo? ¿Y el Port? ¿Nosotros éramos pablistas o anti? Te juro que no me acuerdo. Era Maita quien nos embarcaba en esas sutilezas ideológicas. Sí, ya me vino. Nosotros éramos pablistas y ellos antis. Siete nosotros y ellos 13. Se quedaron con el nombre y tuvimos que añadir una T mayúscula a nuestro POR. Ninguno de los grupos creció después de la división. De eso estoy seguro. Así hasta el asunto de Jauja. Entonces los del POR desaparecieron y empezó otra historia. Fue una buena cosa para mí. Terminé exiliado en París. Pude hacer mi tesis y dedicarme a cosas serias. Las posiciones están claras y la discusión agotada, dijo el camarada Anatolio. Tiene razón, gruñó el secretario general. Votemos con la mano levantada. ¿Quiénes a favor? La propuesta de Maita, cambiar el nombre de Voz Obrera por Voz Proletaria, fue rechazada 3 contra 2. El voto del camarada Jacinto fue el dirimente. Al argumento de Maita y Joaquín, la confusión que significaría la existencia de 2 periódicos con el mismo nombre, atacándose uno al otro, Medardo y Anatolio replicaban que el cambio parecería dar la razón a los divisionistas, admitir que eran ellos los del POR y no el PORT, quien mantenía la idea del partido. Regalarles además el nombre de la organización, el del periódico, ¿no era poco menos que primar la traición? Según Medardo y Anatolio, la similitud de títulos, problema transitorio, se iría aclarando en la conciencia de la clase obrera, cuando el contenido de los artículos editoriales, informaciones, la coherencia doctrinaria
hicieran el deslinde y mostraran cuál era el periódico genuinamente marxista y antiburocrático y cuál el apócrifo. La discusión fue áspera, larguísima, y Maita pensaba cuanto más divertida había sido la conversación de la víspera con ese muchacho bobo idealista. He perdido este voto por aturdimiento, por la falta de sueño, pensó. Bah, no importaba. Si conservar el título traía más dificultades para distribuir voz obrera T, siempre cabía pedir una revisión del acuerdo cuando estuvieran presentes los 7 miembros del comité. Seguro que eran solo 7 cuando Maita conoció al subteniente Vallejos. ¿También te acuerdas de Vallejos? Sonríe Moisés. Estudia el menú y ordena ceviche de camarones y un arroz con conchitas. Le he dejado a elección diciéndole que un economista sensualizado como él lo hará mejor que yo. Sí, 7. No me acuerdo de los nombres de todos, pero sí de los seudónimos: camarada Jacinto, camarada Anatolio, camarada Joaquín. Yo era el camarada Medardo. ¿Te has fijado cómo se ha empobrecido el menú del Costa Verde desde que hay racionamiento? A este paso pronto se cerrarán todos los restaurantes de Lima. Nos han colocado en una mesa del fondo, desde la que apenas se divisa el mar, tapado por las cabezas de los comensales, turistas, hombres de negocios, parejas, empleados de una firma que celebran un cumpleaños. Debe haber un político o un empresario importante entre ellos, pues en una mesa próxima veo a 4 guardaespaldas de civil, con metralletas sobre las piernas. Beben cerveza en silencio, ojeando el local de un lado a otro. El rumor de las conversaciones, las risas, el ruido de los cubiertos apagan las olas y la resaca. Con Vallejos, en todo caso, llegaron a 8, le digo. La memoria te falló. Vallejos no estuvo nunca en el partido, me replica al instante. Suena broma eso de un partido con 7 afiliados, ¿no? No estuvo nunca. Para mayor precisión, a Vallejos yo no le vi jamás la cara. La primera vez que se la vi fue en los periódicos. Habla con absoluta seguridad y tengo que creerle. ¿Por qué me mentiría? De todas maneras, me sorprende más todavía que el número de militantes del PORT. Lo imaginaba pequeño, pero no tan íntimo. Me había hecho una composición del lugar sobre presunciones que ahora se esfuman. Maita llevando a Vallejos al garaje de Girón Zorritos, presentándole a sus camaradas, incorporándolo como secretario de defensa, todo eso, humo. Ahora cuando te digo 7 profesionalizados, aclara Moisés, luego de un momento. Había además los simpatizantes, estudiantes y obreros con los que organizábamos círculos de estudio y teníamos cierta influencia en algunos sindicatos, el de Fertiza, por ejemplo, y en construcción civil. Acaban de entrar los ceviches y los camarones lucen frescos y húmedos. Ya se siente el picante en el aroma de los platos. Bebemos, comemos y terminamos. Vuelvo a la carga. ¿Estás segura que nunca he visto a Vallejos? El único que lo veía era Maita, durante un buen tiempo al menos. Después se formó una comisión especial, el grupo de acción, Anatolio, Maita y Jacinto, creo. Ellos sí lo vieron, unas cuantas veces, los demás nunca. Era un militar, ¿no te das cuenta? Que éramos nosotros revolucionarios clandestinos y él, un alférez, un subteniente. ¿Un subteniente? El camarada Anatolio rebotó en el asiento. ¿Un alférez? Le han encargado infiltrarnos, dijo el camarada Joaquín. Eso está clarísimo. Es lo primero que pensé, por supuesto, asintió Maita. Recapacitemos, camaradas. ¿Son tan tontos? ¿Mandarían a infiltrarnos a un alférez que se pone a hablar de la revolución socialista en una fiesta? Puede tirarle algo la lengua y no sabe dónde está parado. Buenos sentimientos, una posición ingenua, emotiva. Habla de la revolución sin saber de qué se trata. Está ideológicamente virgen. La revolución para él son Fidel Castro y sus barbudos pegando tiros en la Sierra Maestra. Le huele a algo justo, pero no sabe cómo se come. Hasta donde he podido sondearlo no es más que eso. Se había sentado y hablaba con cierta impaciencia, porque en las tres horas de sesión se había acabado los cigarrillos y sentía urgencia de fumar. ¿Por qué descartaba que fuera un oficial de inteligencia encargado de recabar información sobre el PORT? ¿Y si lo era? ¿Qué tenía de raro que se valieran de una estratégamente burda?
No eran burdos los policías, los militares, los burgueses del Perú, pero la imagen jovial y exuberante del joven lenguaraz evaporó de nuevo sus sospechas. Oyó al camarada Jacinto darle la razón. Pudiera que le hayan encargado infiltrarnos. Al menos le llevamos la ventaja de saber quién es. Podemos tomar las precauciones que haga falta. Si nos dan la oportunidad de infiltrarnos a ellos, no sería de revolucionarlos dejarlo escapar, camaradas. Y así renació de pronto un tema que había provocado innumerables discusiones en el Porto. ¿Había potencialidades revolucionarias en las fuerzas armadas? ¿Debían fijarse como una de sus metas infiltrar al ejército o a la marina, a la aviación, formar células de soldados, marineros y avioneros? ¿Adoctrinar a la tropa sobre su comunidad de intereses con el proletariado y el campesinado? ¿O extender el esquema de la lucha de clases al mundo militar era falaz, porque por encima de sus diferencias sociales el vínculo institucional es el espíritu de cuerpo unía a soldado y oficiales en una complicidad irrompible? Maite lamentó haber informado sobre el alférez. Esto iba a durar horas. Soñó con meter sus pies hinchados en el lavador lleno de agua. Lo había hecho esta madrugada al volver de la fiesta de Surquillo, contento de haber ido a abrazar a su tía madrina. Se había quedado dormido con los pies mojados, soñando que él y Vallejo disputaban una carrera en una playa que podía ser agua dulce, sin bañistas al amanecer. Él se iba quedando atrás, y el muchacho se volvía a alentarlo riéndose. Dale, dale, o te estás volviendo viejo y ya no soplas, Maita. Duraban horas de horas, quedábamos afónicos, dice Moisés atacando el arroz. Por ejemplo, Maite debía seguir viendo a Vallejos o cortar por lo sano. Eso no se decía así nomás, sino mediante un análisis de las circunstancias, causas y efectos. Teníamos que agotar varias premisas: la Revolución de Octubre, la relación de fuerzas socialistas, capitalistas y burocrático-imperialistas en el mundo, el desarrollo de la lucha de clases en los 5 continentes, la pauperización de los países neocolonizados, las concentraciones monopolísticas. Comenzó risueño y la expresión se le había avinagrado. Regresa al plato, al tenedor que se conlleva a la boca. Hace un instante comía con apetito alabando al cocinero de Costa Verde. ¿Por cuánto tiempo más se podrá comer todavía así con las cosas que pasan? Y de pronto se ha vuelto inapetente. Lo han deprimido esos recuerdos que por hacerme un favor resucitan. Maite y Vallejo me hicieron un gran servicio, murmura, por tercera vez en la mañana. Si no hubiera sido por ello, seguiría en algún grupúsculo tratando de vender 50 números quincenales de un periodiquito, a sabiendas de que los obreros no lo iban a leer, o que sí, si lo leían, no lo iban a entender. Se limpia la boca y con una seña indica al mozo que se lleve su plato. Cuando lo de Vallejos, yo ya no creía en lo que hacíamos, añade con aire fúnebre. Me daba perfecta cuenta que no conducía a nada, salvo que volviéramos a la cárcel de cuando en cuando, al exilio de cuando en cuando y a la frustración política y personal. Y sin embargo, la inercia, algo que se puede llamar a eso o no sé qué, un miedo, pánico a sentirse desleal, traidor, con los camaradas, con el partido, contigo mismo, un terror de borrar del golpe lo que mal han sido años de lucha y sacrificio. A los curas que cuelgan la sotana debe pesarles eso. Me mira como si solo en ese instante advirtiera que sigo con él. ¿Alguna vez Maita se sintió desanimado?, le pregunto. No lo sé. Tal vez no. Él era granítico. Queda un momento pensativo y encoge los hombros. O tal vez sí, pero en secreto. Supongo que todos teníamos arrebatos de lucidez en los que veíamos que estábamos en el fondo del pozo y sin escalera para trepar. Pero no lo confesábamos, ni muertos. Si Maite y Vallejos me hicieron un gran favor. Lo repite tanto que parece que no lo creyeras o que no te hubiera servido de gran cosa. No me ha servido de gran cosa, afirma con gesto desganado. Y como me río y me burlo de él diciéndole que es uno de los pocos intelectuales peruanos que ha conseguido independencia y además del que puede decirse que hace cosas y ayuda a hacer cosas de sus colegas, me desarma con un ademán irónico. Me refiero a Acción para el Desarrollo. Si le servía al Perú, sin duda era un aporte mayor del que había hecho en este país en 20 años de militancia. Si servía también
a quienes el centro les publicaba libros, les conseguía becas y los libraba del burdel de la universidad, pero a él en cambio lo frustra, de otra manera que el Port, por supuesto. Él hubiera querido, me mira como preguntándose si merezco la confidencia, ser uno de ellos, investigar, escribir, publicar, un viejo proyecto muy ambicioso, que ahora lo sabía, nunca llegaría a cabo, una historia económica del Perú, general y pormenorizada desde las culturas preincaicas hasta nuestros días, descartado igual que todos los otros proyectos académicos. Mantener el centro vivo significaba ser administrador, diplomático, publicista y sobre todo burócrata 24 horas del día, no 28, 30. Pues para él los días tenían 30 horas. ¿No es gracioso que un ex trotskista que se pasó la juventud despotricando contra la burocracia termine de burócrata? Dice intentando recobrar su buen humor. El asunto no da para más, protestó el camarada Joaquín. No da para más, ¿no se dan cuenta? En efecto, pensó Maita. No lo daba. Y además, ¿cuál era el asunto en cuestión? Pues hacía rato que por culpa del camarada Medardo, quien había traído al debate la participación de los soviets de soldados en la Revolución Rusa, discutían sobre la rebelión de los marineros de Kronstadt y su aplastamiento. Según Medardo, esa revolución antisocialista, en febrero de 1921, era una buena prueba de la dudosa conciencia de la clase de la tropa y de los riesgos de confiar en las potencialidades revolucionarias de los soldados. Picado de la lengua, el camarada Jacinto replicó que en vez de hablar de su actuación en 1921, Medardo debía recordar lo que habían hecho los marineros de Kronstadt en 1905. ¿No fueron los primeros en lanzarse contra el zar? ¿Y en 1917 no se levantaron a la mayoría de las fábricas en formar un soviet? La discusión se desvió luego hacia la actitud de Trotsky respecto a Kronstadt. Medardo y Anatolio recordaron que en su historia de la revolución aprobó como el mal menor la represión del alzamiento, porque era objetivamente contrarrevolucionario y servía a los rusos blancos y a las potencias imperialistas. Pero Maite estaba seguro que Trotsky había rectificado luego esa tesis y aclaró que él no intervino en la represión de los marineros, la que había sido obra exclusiva del Comité de Petrogrado presidido por Zinoviev. Incluso escribió que en el exterminio de los marineros rebeldes durante el gobierno de Lenin asomaron ya los primeros antecedentes de los crímenes antiproletarios de la burocratización estalinista. Al final, la discusión por un vuelo impreciso se atrancó en sí. Las obras de Trotsky estaban bien traducidas al español. No tiene sentido que votemos sobre esto, opinó Maita. Lleguemos a un consenso, se puede conciliar los planteamientos, aunque me parece poco probable. Reconozco que Vallejos podría estar encargado de infiltrarnos o de alguna provocación. De otro lado, como ha dicho el camarada Jacinto, no debemos desperdiciar la oportunidad de ganarnos a un militar joven. Esta es mi propuesta. Haré contacto con él, lo tantearé, veré si hay manera de atraerlo, sin darle por supuesto ninguna información sobre el partido. Si huelo algo sospechoso, punto final, y si no, ya se verá qué hacemos sobre la marcha. O porque estaban cansados o porque había sido más persuasivo, aceptaron. Al ver que las cuatro cabezas se sentían conformes, se alegró. Podía comprar cigarrillos, fumar. En todo caso, si las tenía, disimulaba muy bien sus crisis, dice Moisés. Es algo que siempre le envidié, la seguridad en lo que hacía. No solo en el port, también antes, cuando éramos moscovita o aprista. ¿Cómo explicas todos esos cambios entonces? ¿Por convencimiento ideológico? ¿Por razones psicológicas? Morales, más bien, me rectifica Moisés. Aunque hablar de moral en el caso de Maita te parecerá incongruente, ¿no? En sus ojos brilla una luz maliciosa. Espero una pequeña insinuación para enrumbar por el lado de la chismografía. No me parece incongruente en absoluto, le aseguro. Siempre sospeché todos esos cambios políticos de Maita tenían una razón más emotiva o ética que ideológica. La búsqueda de la perfección de lo impoluto, sonríe Moisés. Había sido muy católico de chico, hasta hizo una huelga de hambre para aprender cómo vivían los pobres. ¿Sabías eso? Le venía de ahí, tal vez. Cuando se persigue la pureza en política se llega a la realidad. Me observa un momento, callado, mientras el mozo nos sirve los cafés.
Mucha gente ha partido del Costa Verde, entre ellos el hombre importante con sus guardaespaldas armados de metralletas, y además de oír de nuevo la voz del mar, divisamos hacia la izquierda, entre los rompeolas de Barranquito, a unos tablitos que esperan los tumbos, sentados en sus tablas como jinetes. Un atentado desde el mar sería lo más fácil, dice alguien. La playa no está cuidada. Hay que advertirle al administrador. ¿Qué es lo que te interesa tanto de Maita?, me pregunta Moisés, mientras con la punta de la lengua toma la temperatura del café. Entre todos los revolucionarios de esos años, es el más borroso. No sé, hay algo en su caso que me atrae más que el de los otros. Cierto simbolismo de lo que vino después. Un anuncio de algo que nadie puede sospechar entonces que vendría. No sé cómo seguir. Si pudiera, se lo aclararía. Pero a estas alturas solamente sé que la historia de Maita es lo que quiero conocer e inventar, con la mayor vitalidad posible. Podría darle razones morales, sociales, ideológicas, demostrarle que es la más importante y urgente de las historias. Todo sería mentira. La verdad no sé por qué la historia de Maita me intriga y me perturba. Tal vez yo sé por qué, dice Moisés. Porque fue la primera antes del triunfo de la Revolución cubana. Antes de hecho que partió a dos a la izquierda. Tal vez tiene razón. Tal vez sea por el carácter precursor de aquella aventura. Es verdad. Ella inauguró una época en el Perú, algo que ni Maita ni Vallejos pudieron adivinar en ese momento. Pero también es posible que todo ese contexto histórico no tenga otra importancia que la de un decorado y que el elemento oscuramente sugestivo en ella, para mí, sean los ingredientes de la truculencia, marginalidad, rebeldía, delirio, exceso, que confluyen en aquel episodio que protagonizó mis condiscípulos Saliciano. ¿Un militar progresista? ¿Estás seguro que hay eso?, se burló el camarada Medardo. Los apristas se han pasado la vida buscándolo, para que les haga la revolución y les abra las puertas del palacio. Se han vuelto viejos sin encontrarlo. ¿Quieres que nos pase lo mismo? No nos va a pasar, sonrió Maita, porque nosotros nos vamos a dar cuartelazos sin hacer la revolución. No te preocupes, camarada. Yo sí me preocupo, dijo el camarada Jacinto, pero de algo más terrestre. ¿Habrá pagado el alquiler el camarada Carlos? No vaya a caernos otra vez la viejecita. Había terminado la sesión y, como nunca salían todos a la vez, habían partido primero Anatolio y Joaquín. Ellos esperaban unos minutos para abandonar el garaje. Maita sonrió, recordando la viejecita. Ella se había presentado inopinadamente en medio de una fogosa discusión sobre la reforma agraria hecha en Solivia por el movimiento nacionalista revolucionario de paz en Tensoro. Los dejó estupefactos, como si la persona que abrió la puerta hubiera sido un soplón y no la frágil figurita de cabellos blancos y espalda curva apoyada en el bastón de metal. Señora Blomberg, buenas noches, reaccionó el camarada Carlos. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no tocó la puerta?, protestó el camarada Jacinto. No tengo por qué tocar la puerta del garaje de mi propia casa, replicó la señora Blomberg ofendida. Quedamos en que pagarían el primero. ¿Qué pasó? Un pequeño atraso debido a la huelga de bancos. El camarada Carlos adelantóse. Trataba de tapar con su cuerpo el cartel de los Barbados y los altos de voz obrera. Aquí tengo su chequecito, precisamente. La señora Blomberg se aplacó al ver que el camarada Carlos sacaba un sobre de su bolsillo. Examinó el cheque con fragilidad y se despidió rezongando que el futuro no se atrasara, ya que sus años no estaba para cobrar arriendos de casa en casa. Los sobrecogió un ataque de risa y, olvidados de la discusión, fantasearon. ¿Habría visto la señora Blomberg las caras de Marx, Lenin y Trotsky? ¿Estaría yendo a la policía? ¿Sería allanado el local esa noche? Se le había dicho que el garaje lo alquilaban para sede de un club de ajedrez, y lo único que no había podido ver en su impulsiva visita era un tablero o un alfil. Pero la policía no vino, de modo que la señora Blomberg no llegó a advertir nada sospechoso. A no ser que ese alférez que quiere hacer la revolución sea una continuación de esa visita, dijo Medardo, en lugar de allanarnos, infiltrarnos. Después de tantos meses, insinuó Maita, temeroso de reabrir una discusión que lo alejaría del cigarrillo. En fin, ya lo sabremos. Han pasado 10 minutos. ¿Nos vamos? Habrá que chequear por qué no vinieron Payard y Carlos, dijo Jacinto. Carlos era el único de los 7 que llevaba una vida normal, dice Moisés.
contratistas de obras, dueño de una ladrillera, en fin, él financiaba el alquiler del local, la imprenta, los volantes, todos cotizamos, pero nuestro aporte eran miserias. Su esposa nos odiaba a muerte y Maita en la France Press debía ganar muy poco. Fuera de eso, la mitad de su sueldo o más se la gastaba en el partido. Asiente Moisés. Su mujer también nos detestaba, por supuesto. La mujer de Maita estuvo casado con todas las de la ley, se ríe Moisés, por poco tiempo con una tal Adelaida, una empleada de banco muy guapita. Algo que nunca entendimos. ¿No lo sabías? No lo sabía. Salieron juntos, echaron llave a la puerta del garaje y en la bodega de la esquina se detuvieron para que Maita comprara una cajetilla de Inca. Ofreció cigarrillos a Jacinto y Medardo y encendió el suyo con tanta prisa que se le chamuscó. Camino de la avenida Alfonso Ugarte dio varias pitadas, entrecerrando los ojos, disfrutando el placer del inhalar y expulsar sus nubecillas de humo que se desvanecían en la noche. Yo sé por qué tengo la cara del alférez metida aquí, pensó en voz alta. Ese milico nos ha hecho perder mucho tiempo, se quejó Medardo. 3 horas por un subteniente. Maita siguió como si no hubiera oído. Es que por ignorancia, por inexperiencia o lo que sea, hablaba de la revolución como nosotros, ya no hablamos nunca. No me palabreen, difícil que yo soy obrero, no intelectual, camarada, se burló Jacinto. Era una broma que hacía con tal frecuencia que Maita había llegado a preguntarse si en el fondo el camarada Jacinto no envidiaba aquella condición que decía despreciar tanto. En eso los tres tuvieron que aplastarse contra la pared para no ser arrollados por un ómnibus que venía con un racimo de gente rebalsando sobre la vereda. Con un humor, con alegría, añadió Maita. Como de algo saludable y hermoso. Nosotros hemos perdido el entusiasmo. Quiere decir que nos hemos vuelto viejos, bromeó Jacinto. Será tu caso, yo tengo cintura para rato. Pero Maita no tenía ganas de bromear y hablaba con ansiedad, atropellándose. Nos hemos vuelto demasiados teóricos, demasiado serios, un poco politicastros, no sé. Oyendo a ese muchacho desbarrar sobre la revolución socialista me dio envidia. Es inevitable que la lucha lo endurezca a uno, pero es malo perder ilusiones. Es malo que los métodos nos hagan olvidar los fines, camaradas. ¿Entendían lo que quería decirles? Sintió que se turbaba y cambió de tema. Pero al despedirse de ellos en Alfonso Ugarte, para ir a su cuarto de la calle Cepita, la idea le siguió dando vueltas en la cabeza. Frente al hospital Loaiza, mientras aguardaba un paréntesis en el río de automóviles, camiones y ómnibus que adoraban las 4 pistas, se le aclaró una asociación que de manera fantasma venía a Ciencio desde la noche anterior. Si era eso mismo la universidad. Ese año decepcionante, esos cursos de historia, literatura y filosofía en los que se matriculó en San Marcos. Muy rápidamente llegó a la conclusión de que a esos profesores se les había atrofiado la vocación, si es que alguna vez habían sentido amor por las obras maestras, por las grandes ideas. A juzgar por lo que enseñaban y por los trabajos que pedían a los alumnos en la cabeza de esas soporíferas mediocridades se había producido una inversión. El profesor de literatura española parecía convencido de que era más importante leer lo que el señor Leo Sticer había escrito sobre Lorca que los poemas de Lorca, o el libro del señor Amado Alonso sobre la poesía de Neruda que la poesía de Neruda. Y al profesor de historia parecía importarle más las fuentes de la historia del Perú que la historia del Perú, y al de filosofía más la forma de las palabras que el contenido de las ideas y su repercusión en los hechos. La cultura se les había disecado, convertido en saber vanidoso o en erudición estéril separado de la vida. Él se había dicho entonces que eso era lo que esperaba de la cultura burguesa, del idealismo burgués, apartarse de la vida. Y había dejado la universidad disgustado. La verdadera cultura estaba reñida con lo que allí se enseñaba. Se habían academizado él, Jacinto, Medardo, los camaradas del Port y los otros del Port. ¿Habían olvidado la jerarquía entre lo fundamental y lo accesorio? ¿Se había vuelto su trabajo revolucionario algo tan esotérico y pedante como aquello en lo que habían convertido la literatura, la historia, la filosofía, los profesores de San Marcos? Escuchar a Vallejos había sido un llamado de atención. No olvidar lo esencial, Maita. No enredarse en lo superfluo, camarada. No había leído nada.
Estaba virgen, sí, pero en un sentido les llevaba ventaja. La revolución era para él acción, algo tangible, el cielo en la tierra, el reino de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad. Adivinó las imágenes con que la revolución se parecía a Vallejos, campesinos rompiendo las cadenas del Gabonal, obreros que de sirvientes pasan a ser soberanos de máquinas y talleres, una sociedad en la que la plusvalía deja de engordar a un puñado para revertir sobre todos los trabajadores, y sintió un escalofrío. ¿No era la esquina de Cañete y Cepita? Acabó de salir del ensimismamiento y se frotó los brazos. Caracho, qué distraído para venir a parar aquí. El imán del peligro, un masoquismo secreto. Era una esquina que evitaba esta de Cañete y Cepita por el mal gusto en la boca que sentía cada vez que la cruzaba. Allí mismo, frente al kiosco de periódicos, había frenado aquella mañana el auto gris verdoso con un chirrido que aún rechinaba sus oídos. Antes de que atinara a darse cuenta de lo que ocurría, bajaron 4 tipos y se sintió apuntado por pistolas, registrado, sacudido, metido en ampellones en el automóvil. Antes había estado en comisarías en distintas cárceles, pero aquella vez había sido la peor y la más larga, la primera en que había sido maltratado con salvajismo. Había creído volverse loco pensando en matarse. Desde entonces evitaba esa esquina por una especie de superstición que le hubiera avergonzado reconocer. Dobló por Cepita y caminó despacio los 2 cuadras que faltaban por su casa. El cansancio se le concentraba como siempre en los pies, malditos pies planos. Soy un faquir, pensó. Le estoy apoyando sobre miles de agujas pequeñitas, pensó. La revolución es la fiesta del alférez Pintón. Su cuarto era el segundo de los altos en un callejón de 2 pisos. Un recinto de 3 metros por 5, atiborrado de libros, revistas, periódicos desparramados por el suelo y una cama sin espaldar en la que había sido un colchón y una frazada. Unas cuantas camisas y pantalones colgaban de clavos en la pared, y detrás de la puerta había un espejito y una repisa con sus cosas de afeitar. Una bombilla pendiente de un cordón iluminaba con luz sucia el increíble desorden que volvía el cuartito aún más estrecho. Apenas entró a 4 patas, sacó de debajo de la cama el polvo, lo hizo estornudar. El lavador desportillado que era, tal vez el objeto que apreciaba más en ese lugar. Los cuartos no tenían baño. En el patio había 2 excusados para uso común del callejón y un caño del que los vecinos recogían agua para la cocina y el aseo de día. Había siempre colas, pero no de noche, de modo que Maita llenó el lavador y volvió a su cuarto, con precaución, para no derramar ni una gota. En pocos minutos se desnudó, se echó de espaldas en la cama y hundió los pies en el lavador. ¡Ah, qué descanso! Le ocurría quedarse dormido dándose ese baño de pies. Entonces se despertaba al amanecer muerto de frío, estornudando. Pero ahora no se durmió. Mientras la sensación fresca, balsámica, subía de sus pies a sus tobillos y a sus piernas y el cansancio iba menguando, pensaba que aunque no tuviera otra consecuencia, había sido bueno que alguien se lo recordara. A un revolucionario no debe pesarle lo que esos literatos, historiadores y filósofos de San Marcos. Un revolucionario no debe olvidar que vive, lucha y muere por hacer la revolución y no para pagar la cuenta, dice Moisés. Basta de discusión, la pagaré yo, mejor dicho. El centro, métete, esa cartera donde no le dé el sol. Pero ya no hay sol, el cielo está nublado y cuando salimos de la Costa Verde parece invierno. Una de esas tardes típicas de Lima, mojadas del cielo bajo, cargado y fanfarrón, amenazando con una tormenta que nunca vendrá. Al recuperar su arma en la entrada, es una Browning de 7.65 milímetros. Me dice, Moisés verifica si el seguro está puesto, la coloca en la guantera del auto. Dime, por lo menos, ¿qué tienes hasta ahora? Me pregunta mientras subimos la quebrada de Armendáriz en su Cadillac color concha de vino. Un cuarentón de pies planos que se ha pasado la vida en las catacumbas de la revolución teórica, para no decir de las intrigas revolucionarias, le resumo. Aprista, disidente, moscovita, disidente y por fin trotskista. Todas las idas y venidas, todas las contriciones de la izquierda de los años 50. Ha estado escondido, preso, ha vivido siempre en la penuria, pero la frustración no lo ha amargado ni corrompido. Se conserva honesto, idealista, a pesar de esa vida castradora. ¿Te parece exacto? Básicamente sí, afirma Moisés.
frenando para que me baje. Pero, ¿has pensado que ni siquiera corromperse es fácil en nuestro país? Hace falta la ocasión. La mayoría son honestos porque no tienen alternativa, ¿no crees? ¿Has pensado si a Maita se le presentó la oportunidad de corromperse? He pensado que actuó siempre de manera que no dio chance para que se le presentara. No tienes gran cosa todavía, concluye Moisés. A lo lejos se escucha un tiroteo.